Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Joe Chipana Catalán, soy profesor de Derecho Civil, abogado también, socio del estudio Chipana y Moreno. Y quiero agradecer la invitación de La Voz Jurídica para poder dar una pequeña charla virtual sobre uno de los tantos temas que se han visto directamente afectados por el estado de emergencia en el que nos encontramos. En estos minutos yo voy a hablar sobre algunos aspectos bastante generales a tener en cuenta cuando uno se encuentra frente a un contrato que ha sido afectado por el estado de emergencia que tiene su origen en el COVID-19. Como vemos, infinidad de contratos se han visto afectados por este estado de emergencia. Entonces, aquí la primera regla general a tener en cuenta es que no existen reglas generales que vayan a solucionar los casos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con la aplicación de algunas figuras o recomendaciones o doctrinas o ideas que vienen circulando en redes, porque necesariamente ellas no van a resolver el caso concreto que nosotros tenemos por infinidad de supuestos y por infinidad de razones también. Entonces, yo voy a tratar de dar en esta ocasión algunas ideas generales que nosotros deberíamos tomar en cuenta a efectos de ir analizando el contrato y poder ir de alguna forma intentando dar solución al caso concreto, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el objetivo de esta sesión. Ciertamente existen infinidad de circunstancias y no todas las circunstancias van a tener las mismas respuestas, como tampoco todas las circunstancias tienen las mismas cláusulas contractuales, ni mucho menos las mismas partes que que han celebrado o suscrito el contrato. Entonces hay muchísimos asuntos a considerar que van a estar de manera, digamos, relacionada de manera directa o indirecta a lo que nosotros vayamos a estudiar y analizar, ¿de acuerdo? Entonces, la primera recomendación que yo doy en general cuando mis clientes hacen consultas y me escriben correos o me llaman, es, primero tenemos que entender el contrato. Y ya no estoy hablando aquí de las teorías ni de la dogmática civil a efectos de poder entender los alcances del contrato y todas las diversas teorías que existen sobre el particular, sino que me refiero a entender nuestro contrato, es decir, el contrato que nosotros vamos a analizar, porque no todos tienen las mismas cláusulas. Y si no todos tienen las mismas cláusulas, entonces nosotros no podemos saber si es que frente a determinada circunstancia ya las partes han previsto algo, y si es que han previsto algo, también hay que ver si es que lo han previsto bien o lo han previsto mal. Porque como ustedes saben, existe un conjunto de cláusulas que son anómalas. Por ejemplo, las cláusulas de limitación de responsabilidad por dolo o culpa inexcusable en el Código Civil se tienen como nulas, como no puestas, ¿cierto? Entonces, puedes tú haber fijado algo sobre determinada circunstancia, pero no necesariamente lo que tú has establecido ahí es acorde a derecho. De repente puede vulnerar alguna norma imperativa o alguna norma que interesa al orden público o a las buenas costumbres. Entonces, cuando yo me refiero al hecho de que nosotros debemos conocer nuestro contrato, me refiero y estoy haciendo mención directamente a que podamos entender los verdaderos alcances de la relación obligacional que ha surgido de ese contrato. Y cuando entro a hablar de las relaciones obligacionales, en materia de derecho de obligaciones, como ustedes saben, hay infinidad de clasificación de obligaciones. Y todas las obligaciones que nosotros vayamos a tener enfrente no van a ser analizadas ni medidas de la misma forma por distintas figuras jurídicas. En estricto, de manera muy concreta, una obligación de hacer no va a tener las mismas consecuencias en su incumplimiento que una obligación de dar, o que una obligación de no hacer, o incluso que una obligación de hacer que termine en un dar, ¿cierto? Como por ejemplo un informe jurídico. Me comprometí a darle a mi cliente un informe jurídico, es un hacer que yo tengo que, digamos, realizar, pero va a terminar en un dar porque tengo que entregarle ese informe debidamente firmado a mi cliente. ¿De acuerdo? Entonces, el incumplimiento de todos estos tipos de prestaciones van a generar distintas circunstancias. Entonces, como primera medida a tomar en cuenta es esa, ¿no? Entender y analizar el verdadero contenido de nuestro contrato. La segunda recomendación es cuando ya tengamos claridad sobre el contenido de nuestro contrato, tenemos que diferenciar las naturalezas de las prestaciones incluidas en ese contrato. Porque como decía hace un momento, no es lo mismo incumplir una obligación, por ejemplo, de hacer, que una obligación conjuntiva o que una obligación alternativa.
¿de acuerdo? Entonces hay que también entrar al análisis de ese tipo de prestación que está en nuestro contrato y de manera conjunta a ese análisis, lo que tenemos que hacer inmediatamente nosotros es verificar si existe o cómo está regulado el tema del plazo para ejecutar esa prestación. Porque no es lo mismo tener una obligación cuyo plazo de ejecución vaya a vencer en julio, a una prestación, una obligación cuyo plazo de ejecución vence en estado de emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ese análisis concreto, específico que se tiene que hacer a ese contrato, va a determinar en definitiva si es que nosotros vamos a optar por matar el contrato, por disolver esa relación obligacional, o de repente podemos resolver parcialmente el contrato y dejar de lado, dejar sin eficacia, sin validez esas prestaciones que no se han podido ejecutar y poder continuar con las otras. ¿De acuerdo? Entonces, el tema no es tan sencillo como algunos lo plantean. Por ejemplo, en materia de contratos de arrendamiento, hay distintas teorías que se han ido soltando, ¿no? Algunos hablan de un intervencionismo estatal, que el gobierno tiene que sacar una ley y en la ley tiene que decir que no se debe obligar al pago de las rentas por 2 o 3 meses, por ejemplo. Y hay otros que dicen que esa ley sería inconstitucional porque está vulnerando el artículo 62 de la Constitución, que es que los contratos no pueden ser modificados por leyes. Entonces, lo que yo entiendo de esos debates es que no se están poniendo a analizar la infinidad de supuestos que existen. Porque si tú quieres, por ejemplo, emitir una norma para que se prohíba el pago de rentas, ahí solamente estás pensando en el arrendatario. Y existen muchas personas que viven de las rentas de los inmuebles o de las habitaciones que alquilan. Entonces, ese proyecto de ley, por ejemplo, no se está poniendo a pensar en esas personas. O podría ser el otro supuesto en el que exista ese proyecto de ley y yo tenga que pagar mi renta de una mansión que tengo en La Molina de $6,000 mensuales. Tengo todo el dinero disponible, pero por virtud de esa norma voy a dejar de pagar, pudiendo pagar, pero ya no lo voy a hacer porque la ley me faculta de tener el pago a no efectivizar el pago. Entonces, el tema hay que analizarlo con mucho detalle, ¿no? Y siguiendo con estas ideas que yo les vengo a plantear aquí, hay que analizar fuera, fíjense que ya hablé de la naturaleza de la prestación, ya hablé del plazo que está amarrado a la prestación, y hay otro aspecto también que es fundamental y está relacionado a las penalidades. El Código Civil en el artículo 1341 hace referencia a una serie de aspectos relacionados, vinculados a la figura de la penalidad. ¿De acuerdo? Cuando yo entro a la figura de la penalidad, hay infinidad de cosas que uno tiene que entender sobre esta materia. La primera es que la penalidad lo que va a hacer, o tiene como una regla, como un fin, digamos, principal, va a ser limitar el resarcimiento que se vaya a pagar por la inejecución de una obligación. ¿De acuerdo? Es como que un acuerdo previo a la producción del daño y la consecuente cuantificación de ese daño que se vaya a generar. Entonces, lo que nosotros hacemos es, oye, en vez de entrar a un proceso de responsabilidad civil por la inejecución de esta prestación, de manera anticipada lo que vamos a hacer, acuerdo de voluntades, vamos a fijar un monto para que en el supuesto de que determinada prestación no se ejecute, ya no vayamos a entrar a responsabilidad civil por inejecución de prestaciones, inejecución de obligaciones y el juez tenga que determinar el quantum de la pena, sino que vamos de frente nosotros a acordar y llegar digamos, a establecer el monto que va a significar el pago ante la inejecución de esa prestación específica. Entonces, en la mayoría de los contratos de mediana y gran complejidad, existen cláusulas penales que están amarradas a la inejecución de las prestaciones. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa en cristiano que ahora mismo, ante la inejecución de muchas prestaciones, a causa del estado de emergencia, en teoría se estarían generando una serie de penalidades que serían ya absolutamente posible cobrarlas, porque ya hemos cumplido con el supuesto de hecho que va a activar la vigencia de la penalidad. ¿Cuál es ese? La inejecución. Cuando yo voy a inejecutar algo, al toque la penalidad va a tener vida. Por eso es que una de las características de esta figura es que esta penalidad siempre va a ser accesoria. ¿Accesoria a qué? Accesoria a algo principal representado en la inejecución de una obligación. ¿De acuerdo? Entonces, ahora también hay que entrar a ese análisis, porque muchos piensan, por ejemplo, en el tema de las rentas por alquileres.
Ya, muy bien, vamos a dejar de pagar la renta, dicen algunos. Pero en muchos de esos debates no se ha tocado el tema de la penalidad. Y el tema de la penalidad está directamente vinculado a esa inejecución de esas rentas. Porque claro, yo podría, en el ámbito teórico, yo podría dejar de pagar rentas, pero igual se me están generando el pago de penalidades. Y en algunos casos esas penalidades están marcadas en razón a los días. Y si tú sumas 60 días de penalidades, muy bien, vas a dejar de pagar la renta, pero vas a tener que pagar la penalidad. Entonces ahí tampoco no se dice nada sobre eso. Y es un aspecto fundamental al que uno tiene que entrar en análisis. ¿De acuerdo? Ahora, en ese mismo sentido, hay el artículo 14, mejor dicho, 1343, que es un gran artículo. Y hay una regla general que establece ese artículo que a mí me parece muy prudente y además, digamos, sigue toda esta línea de responsabilidad por dolo o culpa de la gente en la inejecución de sus prestaciones. Este artículo lo que dice es, el pago de la penalidad solamente se cobrará o se podrá cobrar cuando estamos frente a dolo o culpa en el agente. Es decir, ante la inejecución de la prestación, esta deba ser imputable al deudor. ¿De acuerdo? En este caso del estado de emergencia en el que vivimos, hay que entrar al análisis de la, como dije al inicio, de la naturaleza de las prestaciones en razón a su posibilidad y a su inejecución, pero con culpa o sin culpa del deudor. Voy a poner dos ejemplos, ¿de acuerdo? Yo me obligo con ustedes, suscribimos un contrato el 10 de marzo y el 10 de marzo yo me obligo con ustedes a elaborar unos muebles en mi taller y entregárselos el 25 de marzo, ¿de acuerdo? Suscribimos el contrato, ustedes me pagan, yo me pongo a trabajar, pero el 15 de marzo el presidente sale y dice estado de emergencia, inamovilidad absoluta a partir del 16 de marzo en adelante, con lo que yo me voy a ver en la imposibilidad de ejecutar la prestación que estaba a mi cargo. Nosotros teníamos una cláusula penal en ese contrato y ustedes habíamos establecido de manera conjunta que por día en la demora de la entrega de los muebles, yo voy a tener que pagarles $100, ¿de acuerdo? Porque yo soy el deudor de los muebles. Entonces, la pregunta que surge aquí es, si tengo el día 10 que suscribimos el contrato, tenía que entregarles los muebles el día 25, pero el día 15 sale el estado de emergencia, la pregunta que surge ahí es, yo me voy a ver evidentemente en la imposibilidad de ejecutar mi prestación porque no voy a poder llevarle los muebles al domicilio que ustedes tienen para pagar la prestación a la que me he comprometido. Pero como no voy a poder hacerlo, ahí tendremos que entrar a analizar si es que no puedo hacerlo con culpa, es decir, con una situación imputable a mi persona, o yo podría alegar una causa extraña, una causa ajena que me ha imposibilitado de llegar a entregarle los muebles. Me queda claro y a ustedes entiendo que también les debe quedar claro que la causa es una causa extraña, una causa ajena que me impide pagar, que me pide cumplir en tiempo. Entonces, el artículo 1343 y en general la responsabilidad civil, tutela resarcitoria, tiene una regla que establece que en la figura de la fuerza mayor, que cuando el sujeto, cuando el deudor no pueda pagar, pero esa imposibilidad se deba a caso fortuito o fuerza mayor, entonces no será responsable por la inejecución de la prestación. ¿De acuerdo? Pero si bien es cierto esa figura de fuerza mayor, caso fortuito, se ha ido manoseando muchísimo en las últimas semanas, hay particularidades porque no se va a aplicar en la misma medida a todos los casos. ¿De acuerdo? En el ejemplo que estoy dando, yo no voy a poder pagar en la fecha que es el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de la entrega de los bienes muebles no se debe a una culpa imputable a mí, sino a una causa ajena que está representada en la ley que me impide movilizarme. Entonces ahí la siguiente pregunta que surge es, ¿yo tendré obligación resarcitoria frente a ustedes? Y la respuesta es que no. Y luego viene la pregunta referida a las penalidades. ¿Tendré que pagar penalidades por la demora en la entrega de los muebles? Y la respuesta es que no. Porque como dije, el 1343 va a exigir que yo haya actuado con dolo o culpa en la inejecución de esa prestación a efectos de que las penalidades puedan surgir y se gatillen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo la materia se va tornando un poco más, digamos, más belicosa hasta cierto punto en algunos casos.
Porque algunos podrían decir, oye, te has demorado y tienes que pagar la penalidad y te la cobran, ¿no? Pero otros podrán decir, por ejemplo, oye, vamos más allá, vamos un paso más allá. Imaginemos que el 10 de mayo se levante el estado de emergencia, que es lo que algunos quieren. Eso significa que el deudor el 11 debería pagar. Fíjate lo que voy a decir. ¿Eh? El 11 ya deberías pagar, ya deberías ejecutar, ya deberías entregar los muebles. Si tú vas a demorar más, vas a entregarlos más del 11, esos días de retraso sí te los van a cobrar como una penalidad, porque en ese escenario tú ya estás en la posibilidad de poder entregar y pagar, realizar la ejecución de la prestación consistente en la entrega del bien. Nada te impide movilizarte para llevar los muebles, pero tú te has demorado algunos días. Entonces esos días que te demores sí te los van a poder cobrar por concepto de cláusula penal. Claramente, desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo, ese plazo es un plazo muerto en el que no se van a generar el pago de penalidades. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso. ¿Y cuál sería otro supuesto, por ejemplo, en el que la penalidad sí va a surgir? Por ejemplo, el caso en el que yo me haya comprometido con ustedes a elaborar un informe legal y entregárselos hasta el 25 de marzo. El contrato lo suscribimos el 10 de marzo, me pongo a trabajar, sale el estado de emergencia y nosotros habíamos acordado que el informe lo enviaríamos por correo electrónico. Llega el 25 de marzo, no les pago, no les envío el informe, ustedes me reclaman y me dicen, ¿qué pasó? Tenía que entregarnos a ustedes el informe legal el 25 de marzo y no hemos recibido nada, ya estamos 26 de marzo. Entonces, ahí yo no puedo, algunos van a decirlo, pero yo no podría alegar como caso fortuito el estado de emergencia porque mi prestación es posible, porque el Internet lo tenemos todos, es un servicio que no se ha cortado. Además, ahora todo el mundo tiene acceso a Internet, o casi todos, ¿de acuerdo? Entonces, no existe una razón que me imposibilite pagar. ¿Eso qué significa? Que si hasta el 25 de marzo no les pago enviándoles el informe legal en adelante, lo que va a ocurrir es que yo voy a encontrarme en situación de incumplimiento y al encontrarme en situación de incumplimiento, porque ustedes me han intimado, me han cobrado, entonces se van a generar las penalidades correspondientes por mora, es decir, por demora en la ejecución de la prestación. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimo cuidado con ese tema también. Otro aspecto relacionado directamente a lo que estoy conversando con ustedes ahora está vinculado a los intereses también. El tema de los intereses es otro gran problema que lleva y que está de la mano con la figura de la mora. Como ustedes saben, la mora es una regla, digamos, una figura regulada en el Código Civil, y al estar regulada en el Código Civil está haciendo mención directa a la situación en la que el deudor se va a encontrar en demora en la ejecución de la prestación. Es decir, el deudor tenía que pagar el día 10 y no va a pagar el día 10 y el día 11 el acreedor va a entrar a cobrarle. Por eso es que el 1333 del Código Civil, cuando regula la figura de la mora, hace mención a que la regla general en el derecho peruano es que debamos entrar una mora por intimación, es decir, cuando el plazo se venció para la ejecución de la prestación, el acreedor tiene que cobrarme. Cuando me dice cobrar, digamos, los textos de derecho hacen referencia a intimar. O sea, tengo que intimarte en el pago, tengo que cobrarte el pago. Pero eso solamente tiene sentido cuando ya el plazo se venció. ¿Qué es lo que va a generar la intimación en mora? Va a generar fundamentalmente dos escenarios. El primer escenario va a darme a entender, a mí como deudor, que el acreedor todavía requiere que yo le pague, que yo ejecute la prestación, porque si no, no me lo estaría cobrando. Si no, de repente activaría otros mecanismos como podría ser la resolución del contrato, ¿de acuerdo? Pero en ese supuesto, cuando el acreedor te cobra, significa que aún quiere que le sirve, le es útil la prestación que está a tu cargo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, y en el ámbito económico, patrimonial puro, lo que hace la intimación en mora es generar un tipo de intereses que únicamente van a surgir cuando esto ocurra, que son los intereses moratorios. Recuerden ustedes que en materia de intereses, la legislación peruana tiene dos tipos de intereses. Intereses compensatorios, que compensan el uso de algo, por ejemplo, del dinero, o los intereses moratorios, que surgen cuando uno intima en mora al deudor. Pero dentro de esos intereses también existen las tasas que vayan a regular lo mismo, si uno es una tasa convencional y una tasa legal. Entonces,
Fíjense que en el supuesto que estamos atravesando ahora, en muchos contratos, en miles de contratos que se han visto afectados por el COVID-19, por el estado de emergencia, los acreedores ya empezaron a cobrar los pagos a los deudores. Llámese arrendamientos, llámese prestaciones de servicio, llámese contratos de repente podríamos hablar de locación de servicios, de repente hay compraventas, de repente hay permutas, infinidad de contratos. Entonces, por el estado de emergencia, igual la gente está cobrando. Te está diciendo, oye, págame la renta. Diciendo, oye, págame el servicio que yo ya te he ejecutado, te he enviado el informe, no me has pagado todavía por el informe que te he enviado, por el trabajo que he realizado, ¿verdad? Entonces, ahí ya se están produciendo intimaciones en mora. Teóricamente, la intimación en mora, como dije, va a hacer que se generen los intereses moratorios, es decir, dinero, por el retraso en el pago, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un tema del que tampoco mucha gente habla ahora, porque todos se están concentrando en el capital, en la deuda propiamente dicha, y no están analizando el tema de los intereses, el tema de la mora, el tema de las circunstancias relacionadas al caso concreto que van a, en últimas, determinar el surgimiento de nuevos derechos de cobro para el acreedor. Porque claro, el acreedor te puede decir, ya llegamos a un acuerdo en el que no vamos a decir absolutamente nada sobre esto y no te voy a perdonar, te voy a suspender el cobro en 2 meses, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que también te esté perdonando, por ejemplo, el tema de las penalidades o, por ejemplo, el tema de los intereses moratorios, ¿de acuerdo? Y es más, algunos tienen acuerdos de palabra y las palabras se las lleven viento, con lo que cuando más adelante tú digas, ya, oye, todo muy bien, y la otra persona te cobra y te diga, oye, bueno, por penalidad sí me debes y por intereses moratorios también me debes, tú le vas a decir, oye, pero si me estás condonando la deuda principal, y él te va a decir, no, yo no te he condonado yo lo único que he hecho es aplazar el pago de la prestación principal, pero nunca hemos hablado de intereses moratorios, nunca hemos hablado de penalidades, y me las tienes que pagar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es muy, muy importante que uno ponga análisis especial en esas circunstancias que se van a ir generando en todos estos contratos. Otro aspecto importante en materia contractual que se tiene que analizar en todos los casos también está vinculado directamente a este principio de la buena fe. ¿De acuerdo? Que están, digamos, difundido, hay tratados de la buena fe, se ha escrito mucho sobre el tema, y yo he ido formando una opinión que probablemente vaya a generar algunas opiniones diversas, lo cual está genial, porque así tiene que ser. Uno expone sus ideas no para que lo quieran, sino también para que le digan que de repente está equivocado, y si está equivocado, con el mayor gusto yo me voy a rectificar y avanzamos, no hay ningún problema por eso, ¿no? Siempre con respeto, obviamente, ¿no? Cuando ya adjetivizas la posición de la otra parte, ya esa persona creo que ya no merece una referencia, ¿no? No hay que adjetivizar a nadie, siempre hay que hablar con respeto. Entonces, en materia de buena fe hay una doctrina interesante que se las comparto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, si es que lo imprevisto no estaba previsto al momento de la suscripción del contrato, no se puede imponer la fuerza obligatoria del contrato como criterio para la solicitud de la ejecución de las prestaciones. Parece un trabalenguas, pero tiene mucho sentido, ¿no? Si es que lo imprevisto no estaba previsto cuando firmaste el contrato, tú no me puedes tener en tu contrato firmado ya en sus cláusulas como único criterio para exigir las prestaciones que de él surgen ese contenido. Y entonces, acá lo que surge es, voy a poner en dos escenarios, en una balanza para que ustedes se den cuenta cómo es que esta buena fe puede tener una aplicación importante. La primera es que 1362 del Código Civil, buena fe, dice, los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse, etapa de ejecución, post suscripción, post firma, siguiendo las reglas de la buena fe y la común intención de las partes. 1362 del Código Civil. Este artículo lo que representa es la buena fe en el actuar de los sujetos que vayan a suscribir el contrato. Pero cuando tú firmas un contrato, lo que tienes en mente es que vas a suscribir ese contrato porque te va a traer algún beneficio.
Lo mismo la otra parte. Por eso hay ese intercambio de bienes que va a generar en últimas riqueza. La suscripción de contratos, la circulación de bienes genera riqueza en todos. ¿De acuerdo? Pero cuando tú firmas ese contrato, tú ya más o menos has, de manera racional y de manera previsible y con la diligencia ordinaria debida para el caso concreto, tú ya como que has visto el futuro y te has dado cuenta de que la suscripción de este contrato va a tener determinadas circunstancias, que es el riesgo permitido, en doctrina se llama, a efectos de que tú puedas ejecutar las prestaciones y la utilidad que tú vayas a tener luego de ejecutadas estas prestaciones te vaya a beneficiar. ¿De acuerdo? Entonces hay un plano de normalidad, hay un plano de previsión que tú tienes al momento de suscribir el contrato. ¿De acuerdo? Pero esa previsión que tú has tenido en ese momento se puede ver claramente vulnerada y claramente y directamente, digamos, interceptada y cambiada en virtud del cambio o de la modificación de las circunstancias a futuro. En la doctrina hay una teoría que se llama la teoría del cambio de las circunstancias. Y el cambio de las circunstancias, que es como que un nombre, digamos, general que muchos tratadistas le dan, hace especial mención a una serie de figuras interesantes, como por ejemplo el caso de la excesiva onerosidad de la prestación, ¿de acuerdo? Que está regulada en nuestro Código Civil. Entonces, lo que ocurre en esos supuestos es que tenías el camino ya llano, claro, para ejecutar las prestaciones, pero ahora por ese cambio de circunstancias que se ha producido luego de que has suscrito el contrato, luego de que se firmó, luego de que ya surgieron las prestaciones, vas a encontrarte en una circunstancia que era imprevisible, que la razón mínima o estándar que tú tenías que utilizar cuando estabas firmando el contrato no ha podido prever para llevarte a ese escenario. Y como las circunstancias son distintas, evidentemente el contenido de tu contrato se va a ver afectado. Y al verse afectado, vas a encontrarte en circunstancias en las que o te va a ser imposible cumplir o te va a ser posible cumplir, pero de manera anómala. Por ejemplo, ¿cómo? Un cumplimiento parcial, tardío, defectuoso. ¿De acuerdo? Que son figuras que también están reguladas en el derecho de obligaciones. Entonces, la pregunta inmediata que surge ahí es, esa imprevisibilidad en la ocurrencia de esta pandemia mundial, ¿quién la tiene que, digamos, asumir? ¿De acuerdo? ¿Quién tiene que responder frente a eso? Porque es claro que siempre en la relación obligacional, siempre las partes van a querer ganar más. Siempre ambas van a querer conseguir los mayores, digamos, beneficios para sí mismos. Pero obviamente esos beneficios se deben conseguir dentro de un actuar acorde a estas reglas de la buena fe. Es decir, no vas a ser un traidor y le vas a apuñalar por la espalda, pues, ¿no? Entonces, esta regla de la buena fe en estas circunstancias que ya se han modificado, en doctrina hay muchas posiciones que hacen mención a esta representación de la buena fe. Y en materia de contratos, cuando tu contrato está andando bien, la regla de la buena fe se representa en un deber de colaboración, de cooperación, para que tú puedas seguir ejecutando las prestaciones sin problema alguno. ¿De acuerdo? Ese es un deber que está, digamos, en el que se va a representar la regla de la buena fe. Por ejemplo, tenía que pagarte el 15 de este mes y el pago iba a ser en efectivo, pero por circunstancias, por los bancos, por los problemas, por las colas, no va a ser en efectivo si no quiero hacer una transferencia a tu cuenta bancaria. Si tú me dices que solamente vas a seguir las reglas de lo que dice el contrato, al literal, vas a decir, tienes que pagarme en efectivo. Mejor dicho, tienes que pagarme por el banco, ¿de acuerdo? Pero si tú vas a entrar a un supuesto de buena fe, por ejemplo, en algunos casos de repente podrías tratar de facilitarle a la otra parte a efectos de que realice el pago. De repente puede ser o puede recibir un pago en efectivo yendo a tu domicilio, si es que para esa parte es mucho más fácil realizar esa prestación. ¿De acuerdo? Entonces, ese deber de colaboración se representa en muchas circunstancias. Siempre en el escenario en el que el contrato anda bien y no ha habido cambio de circunstancias. Pero en el otro supuesto, cuando el cambio de circunstancias se ha producido y ha golpeado directamente a tu contrato, en la doctrina se ha desarrollado que ese deber de buena fe tiene que ir mucho más allá. ¿Dónde más allá? Y algunos dicen, y hay dos opciones, unos dicen,
ese deber de buena fe tiene que representarse en la obligación que tienen los sujetos del contrato para entrar a una etapa de renegociación de los términos del contrato que se ha visto afectado. ¿De acuerdo? Una renegociación. Otros dicen, ese deber de que van mucho más allá, ese deber de buena fe debe obligar a las partes a suscribir una nueva negociación con nuevas cláusulas que ya se acomoden a esas nuevas circunstancias. ¿De acuerdo? Mi posición es que esa buena fe solamente debe significar que se ha producido una intención de poder entrar a una etapa de renegociación del contrato. Evidentemente, en esa renegociación van a haber posiciones contrarias, pero no estoy diciendo que se deba obligar a las partes a que firmen un nuevo contrato o una adenda al contrato anterior. ¿De acuerdo? No estoy diciendo eso. Lo único que digo es que para mí la buena fe se representa en el que las partes puedan de manera amigable, de manera, digamos, colaborativa, sentarse a renegociar y a intercambiar comunicaciones a efectos de ver si pueden llegar a una instancia que pueda ser beneficiosa para ambos. Y en ese escenario queda claro también que las partes tienen que empezar a distribuir pérdidas, a distribuir el riesgo, a distribuir la afectación que ese cambio de circunstancias ha generado. Por ejemplo, hace unas 3 semanas un cliente mío me llamó y me dijo, había alquilado un local comercial para una pollería. Y en ese local comercial, evidentemente, estaba todo, digamos, detenido y me dijo, el dueño del local me está cobrando, quiere que le pague íntegra, digamos, la renta. Entonces, yo le dije que yo iba a comunicarme con el señor, con el propietario del inmueble. Lo llamé, conversamos y llegamos a una solución porque yo le hice entender que en la circunstancia en la que nos encontramos, estamos perdiendo todos. No es que solamente está perdiendo el que está arrendando el inmueble porque no puede vender su producto. Estamos perdiendo todos. Y si bien es cierto, existen contratos de arrendamiento, es importante tener en cuenta que la finalidad para la cual se arrienda determinado bien es distinta y de eso se ve claramente en el supuesto en el que tú arriendas un departamento para casa habitación o un cuarto o arriendas un local comercial. Yo creo que en el caso de la casa habitación, de los arriendos para bienes de morada, yo creo que ahí no se puede hablar de una imposibilidad en la ejecución de alguna prestación, porque la prestación que está a cargo del arrendador, que es el propietario del bien, su prestación que consiste en cederte el uso del bien, esa prestación se está cumpliendo porque tú estás utilizando el bien en el que estás como, digamos, usando como morada. Y a su turno, la prestación que está en cabeza del arrendatario también es posible, porque tú puedes pagar, los bancos están abiertos, las plataformas de las entidades bancarias funcionan de manera virtual. Entonces no existe una razón que me lleve a una imposibilidad, porque es posible. Otra cosa es que no tengas la plata. Eso es algo completamente distinto. ¿De acuerdo? Pero en cambio, en el local comercial y en los arrendamientos para el local comercial, ahí existe algo mucho más interesante. Porque la prestación que está a cargo del propietario del local, que es permitirte el uso del bien, esa prestación no se está cumpliendo, porque por ley no puedo utilizar ese inmueble. Entonces, ¿quién está en situación de incumplimiento ahí? En situación de incumplimiento está ahí el titular del derecho, que es el arrendador, porque no puede permitirte el uso del bien, pero esa imposibilidad no se debe a culpa de él, sino se debe a culpa ajena. O sea, estamos hablando en ese supuesto de una fuerza mayor clarísima. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que surge es, si es que yo no puedo utilizar el local comercial, ¿imputable a quién? Imputable al Estado. ¿De quién es la obligación? La obligación es del dueño del local comercial. Entonces, ¿yo tendré que pagarle la renta de ese mes? Ese es el enfoque que se tiene que dar a esa circunstancia o esos casos de arrendamiento de locales comerciales. No el enfoque distinto que he visto que se ha ido dando en algunos comentarios, en donde hacen referencia solamente a la posibilidad del pago de la prestación. Es decir, dicen, no, esto es perfectamente posible porque la plata la tienes, la plata la puedes conseguir, te puedes prestar y la puedes ejecutar, la puedes depositar, la puedes pagar.
Entonces, eso es perfectamente válido, es posible, es viable. Y ellos no están viendo que la prestación, en ese caso que se está viendo afectada, no es el pago de la renta, sino es el uso del bien. Y esa prestación está en cabeza del dueño, del arrendador, porque el artículo 1666 del Código Civil, arrendamiento, dice: por el arrendamiento, el arrendador tiene que ceder en uso un bien. Ya, no me está cediendo en uso, pues porque no puedo utilizarlo para el fin para el que hemos contratado. ¿De quién es culpa? Del ejecutivo, pero sigue siendo obligación tuya. Entonces ahí sí entra a hablar de una imposibilidad en el uso de ese bien. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo hemos estado hablando de una serie de temas y en materia de contratos, y ya un par de ideas más para ir terminando la transmisión, que sí recomiendo, fuera de la buena fe, recuerden, te recomiendo mucho tener en cuenta, es el aspecto relacionado a el eventual abuso de derecho. Ustedes han estudiado en Introducción al Derecho una serie de figuras que, si ustedes se han dado cuenta, las van a utilizar a lo largo de toda la carrera. O sea, es tan importante el curso de Introducción al Derecho porque te deja el conocimiento de figuras tan importantes que son transversales a todos los niveles de estudio. ¿De acuerdo? Y en ese caso, hay que tener en cuenta, muy en cuenta, que debemos cuidar mucho el abuso de derecho, porque el abuso de derecho se ve representado y tiene y exige, según la dogmática civil, una serie de requisitos. Pero yo siempre recomiendo que tengamos en cuenta dos de esas características. La primera característica es que si es que tenemos varias opciones, varios derechos que ejercer, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un derecho es cobrar, pero también es un derecho, de repente, pedirle a la otra parte o proponerle la suscripción de una adenda. Otro derecho que yo tengo es condonar. Derecho que yo puedo tener es, digamos, señalarle y darle un plazo de gracia. O finalmente tengo el derecho al silencio, no decir absolutamente nada. Entonces, cuando tú tienes varias posibilidades, lo que siempre debes tener en cuenta es, bajo la frase de que no hagas lo que no quieres que te hagan, ¿no? Eso representa claramente lo que voy a decir. Elijan la situación que sea menos gravosa para la otra parte, la que sea menos perjudicial para la otra parte, ¿de acuerdo? Ese tiene que ser como que un estándar que ustedes deberían considerar en todos los casos cuando se analizan estos temas. Y el segundo problema o el segundo, digamos, aspecto que se debe considerar es, eh, si es que ya tenías varias opciones y no has elegido la menos gravosa, sino la más gravosa para la otra parte, tienes que considerar en segundo orden si ese daño que se ha producido en la otra parte es un daño que se debe a un hecho lícito o a un hecho que de repente no responde a la finalidad que las partes tenían al momento de suscribir el contrato. ¿De acuerdo? Porque puedes caer en una situación claramente de abuso de derecho y ustedes saben que el abuso de derecho no está permitido en el Código Civil. De hecho, está prohibido. Incluso tienes normativa procesal que hace referencia a cómo es que se castiga o cómo es que se puede prevenir los supuestos de abuso de derecho, porque evidentemente ahí puedes utilizar la tutela cautelar, por ejemplo, a efectos de solicitar una medida cautelar de no innovar. En muchos casos he visto supuestos, y yo mismo lo he pedido algunas veces, se ha solicitado, por ejemplo, una orden al juez para que impida que una parte del contrato resuelva el contrato. O sea, nosotros ya sabíamos que quería resolver el contrato, pero su resolución contractual no tenía ningún sentido. Y esa resolución contractual iba a generar muchísimos daños en la relación obligacional. Entonces nosotros lo que pedimos fue, juez, por favor, ordena esa parte, que no mueva absolutamente nada, que no cambie las circunstancias por las que este contrato se viene desarrollando. Específicamente, impídele resolver el contrato o impídele rescindir el contrato. En otras ocasiones hemos pedido que, por ejemplo, que el juez ordene que no ejecute cartas fianza. Cuando se inejecuta una prestación, aparte tienes el derecho tú de cobrar como acreedor de ejecutar la carta fianza para ver, digamos, ese daño, esa inejecución resarcida. ¿De acuerdo? Es como una garantía. Entonces, ¿qué le hemos pedido al juez? Juez, ordénale esa parte que no ejecute esa carta fianza. Entonces, la carta fianza se va a mantener. ¿De acuerdo? Entonces, como esos dos ejemplos, hay infinidad de casos
en donde la tutela cautelar es importante. Y a mí no me queda ninguna duda de que cuando el estado de emergencia se levante, el Poder Judicial va a colapsar. Y va a colapsar por todos los reclamos que mucha gente va a empezar a plantear y por toda la serie de circunstancias en el ámbito de la tutela cautelar que van a querer interponer una infinidad de sujetos justamente para prevenir la ocurrencia de estos daños futuros que podrían ser mayores, ¿de acuerdo? Entonces, y yo siempre me pregunto, y siempre cuando converso con mis clientes, yo les recomiendo y les digo, mejor es un mal acuerdo que un juicio, porque en el juicio vas a perder años, vas a perder recursos, y en el acuerdo de repente no vas a obtener el 100% de lo que estabas pidiendo, pero de repente vas a obtener un 80, un 70, y eso va a compensar, porque vamos a llegar a la, eh, digamos, a la resolución del caso de manera mucho más directa y sencilla. ¿De acuerdo? Entonces, tu primera línea de batalla tiene que ser analizar estas consideraciones que yo he ido exponiendo frente a ustedes el día de hoy, y luego de entender las verdaderas dimensiones de tu contrato, luego de entender, digamos, qué es lo que tiene ese documento, entrar a una etapa de negociación o de renegociación con las reglas siempre claras que tiene tu contrato y ver si es que eso se puede llegar a un segundo puerto. Ya si es que nada de eso funciona, claramente tienes ya la situación de controversia en donde vas a tener que plantear alternativas a efectos de poder salir o no salir de determinada circunstancia, utilizando, por ejemplo, el caso fortuito, la fuerza mayor, utilizando, por ejemplo, la imposibilidad sobrevenida que te va a llevar a una resolución del contrato, utilizando, por ejemplo, la figura de la excesiva onerosidad de la prestación, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, yo planteo esas tres etapas. Primera etapa, conocer tu contrato, analizar qué es lo que ha ocurrido, entender las circunstancias del caso, tener absolutamente claro qué es lo que ha ocurrido ahí. Con esa información clara, entrar a una etapa de renegociación de las cláusulas, ceder un poco, no hacerle entender a la otra parte que ambos se tienen que distribuir también estos riesgos, estas pérdidas. Y si esa etapa de renegociación no llega a buen puerto, el tercer escenario ya será el escenario adversarial en el que vas a tener que entrar un proceso y en el que vas a tener que defenderte con todas esas figuras, esas armas que el derecho civil te da. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, espero que estas ideas les puedan ayudar. El tema no es nada sencillo. Uno tiene que entrar el análisis del contrato en todos los casos, porque a veces, por ejemplo, me preguntan cosas generales y la verdad es que yo no puedo dar una respuesta general si es que no he revisado el contrato, porque probablemente la respuesta general que te dé vaya a ser equivocada. Y yo soy muy responsable siempre en las recomendaciones que doy, porque no es soltarla por soltar la idea, porque eso puede traer más perjuicios que beneficios en la persona que me está pidiendo ese consejo. Entonces, espero que estas ideas, amigos, les puedan ayudar. Yo con el mayor gusto siempre atento para cualquier invitación nueva de ustedes. A mí me encanta el tema de la academia, el tema de dictar, así que síganme en mis redes también. Estoy colgando mucha información estos días, abundante información sobre estos temas. Pueden seguirme en el Facebook o en Instagram también, que cuelgo información. Y también les invito a que sigan la página de mi estudio, donde no solamente van a ver temas civiles, sino también van a ver temas penales que el equipo del área penal de mi estudio comparte. Hay muchas entrevistas interesantes y hay artículos también que estamos colgando y jurisprudencia que estamos colgando constantemente. Así que nuevamente gracias por la invitación y ya espero que nos podamos ver en otra oportunidad y cuídense mucho todos. Saludos.